Lucas 18:8. Ustedes pueden leer desde el versículo 1 hasta el 8. Pero quisiera que nosotros mirásemos lo que Cristo Yeshua declara a cada uno de nosotros. Dice él lo siguiente. ¿Lo tenemos, hermano? Brother, do you have it in English? Because I had the paper. Yes. Dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuál es la gran necesidad que todos necesitamos? Necessity. Ajá. ¿Cuál es la mayor necesidad? According to this verse, De acuerdo a este versículo. ¿Cuál es la mayor necesidad? Fe. yeah. Fe. Porque nos está diciendo aquí Cristo Yeshua que va a haber muy poca fe. Y esto se lo está diciendo a su pueblo. Porque muchos creemos que tenemos fe, pero en muchas ocasiones tenemos una realidad que tenemos que aceptarla. Que en muchas ocasiones hijos e hijas de Dios no viven conforme a su fe. ¿Por qué hizo esta pregunta Cristo? Porque había incredulidad, había duda, había cuestionamientos. Yo no le voy a hacer una pregunta ahorita si usted tiene algo de esto. Pero el Señor nos habla directamente. ¿Tienes fe? ¿Hay fe en tu vida? ¿O cuestionamos a Dios? Por ejemplo, lo que el hermano acaba de compartir. ¿Lo cuestionamos o lo aceptamos? Porque si lo aceptamos, tenemos que empezar lo que hacer. Cada vez que nos encontremos, tenemos que darnos palabras de ¿qué? De ánimo, de aliento. ¿Para salir de qué? De nuestra perplejidad, de nuestra confusión, de nuestras dudas, de nuestros cuestionamientos. ¿Ya? Y es por ejemplo ahorita que acaba de entrar nuestra hermana Luz. Hay que expresar palabras de ¿qué? De aliento. Decirle, hermanita, que Dios la bendiga. Bendiga, bienvenida. Y si no se lo puede decir, usted clame dentro de usted y dígale al Señor, bendice a mi hermana. Si la hermana se fue, otra hermana que se acaba de ir, también. A veces no hay que expresarlo, pero hay que expresárselo al Señor. Y expresar que palabras de bendición, palabras de aliento para nuestro beneficio. Y el Señor dijo, ¿hallará fe en la tierra? Sin lugar a dudas estamos viviendo en el tiempo del fin. Nuestra fe tiene que crecer. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? Porque en Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creer y creer es obedecer. ¿Obedecer qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así agradamos a Dios. Cuando guardamos su palabra.
Cuando le amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Y es cuando nosotros mostramos la fe. ¿Qué es lo que nos hace incrédulos? ¿Qué es lo que nos hace dudar de Dios y de su palabra? When we know that His Word, that He is His Word, Porque cuando nosotros conocemos que Él es la palabra, then that's a great start. ahí es un inicio donde podemos nosotros iniciar. Ahora, ¿usted qué le diría a una persona incrédula? ¿O qué usaría usted? A una persona incrédula. A una persona que no cree. ¿Qué método usted usaría? ¿O qué haría usted? Words of faith. Palabras de fe. Ok, muy bien. Primero, dar un buen testimonio. Muy bien. Eso está todo bien, está correcto. Pero usted sabe qué es lo que a veces hace despertar la mente de un incrédulo. Manuelito habló en la mañana de que él estaba hablando con una persona atea, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que esa persona salga de su incredulidad? Mire Juan capítulo 14, versículo 29. Para que una persona incrédula empiece a creer, Dios ha dejado algo en su palabra, evidencia para que esa persona empiece a creer. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Cuál es el mejor método que podemos usar para hablar con un incrédulo? Un milagro que ¿Verdad? Historia. Profecía. Profecía. ¿Por qué? Porque cuando usted algo que no ha pasado. muestra lo que ya se cumplió y lo que se está cumpliendo y lo que se va a cumplir, entonces esa persona empieza y hace. Y el único propósito de la profecía es que esa persona empiece a creer ¿en quién? En Cristo Yeshua. ¿Ok? Ya saben un método de... Yo le digo yo también, si le decimos, la palabra de Dios dice que va a suceder esto, y sucede, pasa, y se queda, wow, era verdad. Es verdad. Sí. Ahora, ¿quién es el que nos lleva al entendimiento de la profecía? El Espíritu Santo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Juan 16, 13. Y estoy poniendo las bases para que podamos entender el tiempo en que estamos viviendo y el cumplimiento de la profecía. ¿Y qué rol usted juega en esa profecía? Note el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, al conocimiento de Yeshua, de Cristo, pero también nos lleva a la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía nos ayuda a despertarnos
para que nuestra fe crezca. El propósito de los acontecimientos que están sucediendo es para despertarnos y afianzar nuestra fe en Cristo Yeshua. Cristo Yeshua usó esto mismo que estamos viendo, Él lo usó para llamar la atención o para que las personas prestaran atención. Miren ahí en Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Recuerden, si hay preguntas, háganla. Marcos, capítulo 1, y vamos a leer versículo 14 y 15. Fíjense qué método usó Cristo Yeshua para que la gente de aquel entonces prestara atención. Fíjense lo que dice el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Cristo Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Cuando él dijo el tiempo se ha cumplido, ¿de qué estaba hablando? The time is being fulfilled. ¿De qué estaba hablando? Profecía. ¿Ok? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En otras palabras, Cristo Yeshua les estaba diciendo, todas las profecías que hablaban de mí como el Mesías se han cumplido. Ahora arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Qué dos cosas tenemos que hacer cuando usted está viendo que la profecía se está cumpliendo? Arrepentirse y creer en el evangelio. Sí, Manuelito. ¿O ya? Ok. Esas dos cosas son las que tenemos que hacer. Ahora, el evangelio es Cristo Yeshua. Es toda su verdad. Toda su verdad. Porque últimamente muchos, aún siendo parte del pueblo de Dios, se han hecho selectivos. No siguen toda la verdad, sino solamente lo que les gusta y los que le convienen. Pero el Señor dice, creed en toda la verdad, en el evangelio, y arrepiéntase. ¿Por qué? Porque está usted viviendo el cumplimiento de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Juan 13:19. Y este versículo también lo vamos a ver al final, después de lo que vamos a ver. Juan 13:19. Note lo que dice. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando sucedas, creáis que yo soy. La profecía nos lleva al entendimiento de quién es nuestro Mesías. Quién es nuestro Dios. Y lo vamos a ver al final de nuestro estudio, porque nuestro entendimiento se va a ampliar a través de la profecía y de la palabra de Dios. Ahora,
todos debemos de ser como los bereanos. En Primera de Crónicas, no lo tienen que buscar, apúntenlo. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. La palabra de Dios dice que los bereanos iban y examinaban todo. Y al conocer los tiempos, venían al conocimiento de lo que tenían que hacer. Cuando usted mira la profecía cumplirse, usted conoce el tiempo y sabrá qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dos cosas tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Cuando usted empieza a conocer el tiempo, cuando usted empieza a conocer el cumplimiento de la profecía, se nos dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Cuando usted conoce el tiempo, la profecía, ¿qué es lo que tiene que suceder en su vida? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Despertarse. Prepararnos. Pero ¿a qué se tiene que despertar usted? ¿A qué nos tenemos que despertar? ¿A nomás a decir, uy, tengo miedo porque se está cumpliendo la profecía? A buscar más de Cristo Jesús, a escudriñar. Miren a qué es lo que tenemos que despertarnos. Vamos a ver otro texto. 1 Corintios 15:34. ¿A qué es lo que nosotros tenemos que despertarnos cuando miramos el cumplimiento de la profecía? Conocemos el tiempo. 1 Corintios 15:34. 15:34. Ahora, pongan atención a lo que nos dice, porque aquí viene el examen con libro abierto. Este es el propósito de la profecía. Despertarnos. ¿Pero a qué tenemos que despertarnos? Velad, despiértate. ¿Lo tienen? Debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿A qué tenemos que despertarnos? 34. ¿A qué tenemos que despertar? Conforme a ese versículo. Ese examen con libro abierto. Debidamente y no pequéis. Ahí está. ¿A qué? A no pecar. Tenemos que despertar a no pecar. Y a estar velando en todo tiempo, dice en otro texto, y a destiempo, a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted está despierto, se arrepiente, cree en el Evangelio y pide a su Salvador que ponga el odio al pecado para dejar de pecar. What I get from this, Lo que yo puedo ver aquí, based on Romans 13:11, después de que leímos Romanos 13:11, combined with this, 1 Corinthians, combinado con 1 Corintios 15:34, I'd wake up to excitement because he's just about here. me despierta a estar animado.
después de ver esto? I get excited. Tenemos que movernos a estar animados, porque Él desea despertarnos Righteousness, He is righteousness. a su justicia, I'm waking up to Him. porque Él es su justicia, porque hay que esperar en Él. Amén. Ese es el propósito de la profecía. Tal vez usted no conocía el propósito, este propósito. Pero el propósito de la profecía es despertarnos, arrepentirnos y odiar el pecado Go. y creer en el Evangelio, en la verdad, que es Cristo Yeshua. Have a goal. Tener un qué, un objetivo, una meta. What a thing to wake up. ¿No es maravilloso? ¿Despertar a qué? A justicia. Miren ahí, regresan a Romanos 3:22. Y esta es la introducción a lo que vamos a ver la profecía. Cómo se está cumpliendo. Romanos 3:22. Vamos a leer desde el 21. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, ¿lo tienen? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua, Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Notaron? La justicia de Dios tiene que nacer en nosotros. Y esto sucede cuando conocemos el tiempo. Usted pregúntese, ¿cuál es el objetivo del enemigo en estos últimos días? Que no conozcamos ¿qué? El tiempo. Que no conozcamos los tiempos de nuestro Dios. Porque si usted no sabe en qué tiempo está viviendo, estaremos ¿qué? Como un bebé en su cuna. Siendo ¿qué? Arrullados, dormidos. ¿Viviendo en qué? En nuestros pecados. Porque la profecía, el propósito de la profecía es dejar de pecar. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos listos para ver los acontecimientos que están sucediendo, que nos indican que Cristo viene muy pronto? ¿Estamos listos? ¿Cuántos de ustedes conocen esta profecía? No voy a hablar acerca de Daniel 2, pero ahorita vamos a ver algo. Sí, Manuel. Si el propósito de la profecía es despertar a no pecar, porque si seguimos pecando estaremos destituidos de la gloria de Dios. Yeah. Y sabe, pastor, sí es verdad que debemos de estar alertas, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él nos está poniendo infinidad de obstáculos, tentaciones, problemas, para que nosotros estemos dormidos y no descubramos el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué representaba la cabeza? What did the head represent? La cabeza de oro. ¿Qué representaba? What did it represent? A ver, ¿la conocemos la profecía de Daniel 2? ¿Cómo se llama? Babilonia. 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 Después de Babilonia, ¿qué vino? Persia. What happened? What came? A ver, ¿lo conocen toda esta profecía, sí o no? Porque los miro a todos callados. Después de Medo-Persia, ¿qué venía? Grecia.
¿Y después de Grecia? Roma imperial. Roma. ¿Qué representaba el hierro con el barro? What did the iron and Marley clay. ¿Qué representa? What does it represent? ¿Qué pasó? Mixed. Israel. Mixed. ¿Qué representa? Alianzas, representa las alianzas humanas, ¿no? Porque eso es lo que dice Daniel. Otros dicen que son los 10 reinos de Europa. ¿Qué representa esto? ¿Qué pasó? Sabemos todo, pero ahí nos atoramos. Miren, vamos a ver qué representa el hierro. El hierro representa Roma. Roma civil, gobierno. ¿Y el barro que representa? Vamos a ver los textos. Apunten los textos. ¿Ok? El hierro y el barro van a estar hasta el tiempo del fin. No podemos decir más que eran las 10 naciones de Europa, porque la profecía dice que había 3 naciones que iban a ser destruidas. Pero ahora vemos que hay muchas otras naciones. ¿Usted sabe cuántas naciones hay en toda la tierra? 192 naciones. El hierro representa Roma. Roma civil. Gobierno. Y el barro, veamos qué es lo que representa. Jeremías 18, 4 al 6. Jeremías 18, 4 al 6. Digo, para aclarar esto, porque esto nos va a poner la base para entender lo que está sucediendo hoy día. Note lo que dice. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer, oh vosotros, como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representaba la casa de Israel? ¿Representaba el poder civil? No. ¿Representaba el poder qué? Religioso. Porque es el cuerpo. Es la iglesia de Dios. Entonces, el barro representa la casa de Israel, que es el representante de ¿quién? De Elohim, de Dios. El lado espiritual, religioso. Vamos a ver otro texto. Veamos Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres maestro Padre. Nuestro. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es usted? ¿A qué pertenece usted? ¿A qué? Al barro. Más específicamente, Obra de las manos de Dios. a las obras de la mano de Dios. ¿A qué más? Al pueblo de Dios. Al templo de Dios. Porque usted y yo somos templo del Espíritu. Entonces, el hierro y el barro representa lo civil y lo religioso. La mezcla de lo estatal y lo religioso está representada por el hierro
y la arcilla. Esta unión debilita todo el poder de las iglesias. El problema es de que si la iglesia se une con lo civil, va a debilitar la iglesia de Dios. Esta investidura de la iglesia con el poder del Estado producirá resultados malignos. Los hombres casi han sobrepasado el límite de la paciencia divina. Han invertido su fuerza en la política y se han unido al papado. Pero llegará el momento en que Dios castigará a los que han anulado su ley y su obra perversa se volverá contra ellos. ¿Qué representa el hierro con el barro? La unión de la iglesia y el Estado. La profecía de Daniel 2 tiene un significado en que el Estado y la iglesia se van a unir. ¿Ustedes creen que eso está sucediendo hoy día? Vamos a ver un segundo testigo. Vamos a ver otro testigo. Sí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a ver el segundo testigo. No voy a explicar la profecía de Apocalipsis 13. Pero si usted no conoce quién es la bestia, quién es el dragón y quién es la primer bestia y la segunda bestia, pues lo insto a que lo estudie. ¿Ok? Pero note lo que dice Apocalipsis 13 del 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién es esta bestia? Roma, papal. People. ¿Ok? Más específicamente. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio el poder a esta bestia? Satanás. Porque Satanás es ¿quién? El dragón. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 12:7. No tienen que ir a leerlo ahorita. Apúntenlo. El dragón es la serpiente antigua. Lucifer. El diablo. Ahora, vean el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La pregunta es, ¿la herida ya sanó? ¿Ah? No. ¿No? ¿Está siendo sanada? ¿Qué opinan los demás? ¿Ya sanó la herida? ¿Sí? Miren, hace tiempo atrás yo agarré un problema en mis 2 brazos, que se llama el problema del tenis. No sé si alguien ha escuchado de ese problema. En inglés, ¿cómo se llama? Tennis syndrome. Y lo tuve en los 2 brazos. Ese problema no le da fuerzas de levantar esta botella así. No le da la fuerza. So, imagínense, yo iba al trabajo con mis 2 brazos y tener que levantar cosas sin fuerza. Entonces empecé a averiguar qué es lo que yo tenía que hacer. Y empecé a masajear, empecé a darme masajes, tratamiento, puse árnica. Y empecé, hasta que el brazo empezó a agarrar nuevamente, ¿qué? La fuerza. Ahora empezó otra vez a funcionar igual. Ahora,
Esta bestia No, these people recibió una herida, received a wound. pero no ha recibido todo el poder nuevamente. They has not received the power. Eso quiere decir que la herida está siendo ¿qué? That the wound is being Sanada. Ya casi la tiene. it's almost healed. Estamos así de que tenga el poder. ¿Cómo sabemos eso? How do we know that? Porque conocemos el tiempo Because we know that. y conocemos el cumplimiento de la profecía. ¿Cierto? Ok. Vean Apocalipsis 13:7. Let's go to Revelation. ¿Cuál va a ser el poder que esta bestia va a tener? What is the Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué tipo de autoridad es ese? ¿Ah? Toda. ¿Pero qué tipo de autoridad? Que va a estar en todas las naciones del mundo. that is going to be in all the nations of the world? ¿Qué tipo de autoridad es? What kind of authority is this? Is it ¿Es un control total? Sí. total control? ¿Pero qué tipo de autoridad? Or what type? Civil. Civil. ¿Por qué? Porque va a tener autoridad sobre todo Authority over gobierno. every government. ¿Me están siguiendo? Are you guys following? Pero también en lo religioso. ¿Eh? Te va a imponer él. Claro, va a tener el poder sobre todo poder civil. In a real civil power. A ver, ¿me están siguiendo? Are you guys following? ¿Alguna pregunta? Any question? Porque para que usted tenga poder sobre todas las naciones, To have power over all nations, tribus, tribes, lenguas y pueblos, tiene que tener un poder civil, you have to have a civil power, gobierno. government. Esta bestia va a tener el poder civil. The civil power. Pero miren el versículo 8. But let's read verse 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué autoridad y poder es ese? What kind of authority power is this? Or what? What authority power is this? No, el político es el que vimos. Dice que adoraron. Este es religioso, Religious. porque involucra ¿qué? Adoración. What? Adoration. Worship. ¿Y quién es el único que se le adora? And who is A Dios. worship? God. Entonces, este poder va a tener el poder civil y el poder ¿qué? Religioso. Va a obligar a todas las naciones So, make all y a todas las iglesias the churches a cumplir una ley que los va a llevar a adorar that is going to take them to worship al mismo Satanás. the same Satan. You hear, brother, they pass a law now and you just don't have to teach religion in church. Ahorita lo vamos a ver, cómo se está cumpliendo. Ahora, estoy poniendo la base para ver cómo es que se está cumpliendo esto. See how Para que veamos being fulfilled. que el tiempo se está So we can see that time is acortando. getting short. ¿Estamos listos? Are we ready? Ahora, el punto es la unión de lo civil con lo religioso. Union of the civil Esa división religious. That division se ha ido has been achicando, se ha ido haciendo más pequeña. it's becoming smaller. ¿Estamos? Ahora, ¿sí lo alcanza a leer? You guys see, read it. En el año 2017, In the year 20 cuando Trump era presidente, became president, sucedió un cumplimiento de la profecía there was a fulfillment of prophecy. que aún muchos ni se dieron cuenta. Even we didn't notice. Muchos, porque yo he hablado con muchos, Now time to many. incluso adventistas, que ni se dieron cuenta. Even Adventists, they didn't Pasó de noche y no se dieron cuenta. Pero en el año 2017, in the year 2017, Trump Trump firmó una orden signed an order para cambiar to
partes de la ley Johnson. ¿Qué era la ley Johnson? La ley Johnson había un impedimento, o sea, prohibía que un pastor, un ministro de la iglesia, hablase política en la iglesia. Ya. A él cambió, no quitó esa ley, pero cambió esa parte, que ahora un pastor, un ministro de cualquier iglesia puede hablar de política. Antes, si un pastor o un ministro hablaba de política en la iglesia, era penalizado y se le podía quitar la licencia de una asociación de no lucro, a non-profit organization. Pero en el año 2017 Trump cambió esa ley. ¿Qué fue lo que hizo? La división del gobierno con la iglesia. ¿Qué pasó? Se empezó a acercar cada vez más. Y realmente estamos viviendo en un tiempo en que esa división ya casi está desaparecida. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí está la noticia de que lo que sucedió, lo que él cambió en la ley Johnson. Ahora, en este tiempo del fin hay diferentes movimientos que están haciendo que esta división desaparezca. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del fundamentalismo? El fundamentalismo es un movimiento religioso que enfatiza la interpretación estricta y literal de los textos religiosos, particularmente en el Islam y el cristianismo protestante. ¿Usted conoce algún fundamentalista? Yo soy un fundamentalista conforme a esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos la palabra de Dios que literal, no mística, no crítica, sino que literal. Eso quiere decir que usted y yo somos fundamentalistas. ¿Sí o no? Hemos sido llamados fundamentalistas. Ahora, pero lo dicen muy suave. Miren lo que se declara. El Papa Francisco dijo que se necesita una religiosidad auténtica para combatir el fundamentalismo y el extremismo en la religión, y para mostrar al mundo que no tiene motivos para desconfiar o tener desprecio por la religión, como si fuera una fuerza desestabilizadora en la sociedad moderna. Somos fundamentalistas porque creemos que la palabra de Dios, ¿qué? Literal, no crítica, no mística. Ustedes pueden ver ahí en la esquina el año en el que se dijo esto, del año 2022. Voy a leerles solamente la parte oscura. Eso sucedió el 14 de septiembre del año 2022. El Papa Francisco dijo: el fundamentalismo contamina y corrompe todo credo. Lo está diciendo muy suave, pero usted y yo somos considerados fundamentalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo religioso está en contra de ¿quién? De usted y de mí. Hay otro movimiento que se está llevando a cabo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado
acerca del dominionismo, Dominion Theology. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de eso? ¿No lo han escuchado eso? No, pues ahora lo van a escuchar. Dominionismo es un término usado para describir la filosofía de cristianos conservadores, políticamente activos, que según se cree, buscan ejercer influencia o control sobre el gobierno civil secular a través de la acción política. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Es un movimiento religioso que desea controlar ¿qué? El poder político. Unión. Sigue diciendo, especialmente en los Estados Unidos, y cuyo objeto es el establecimiento de una nación gobernada por cristianos, o de una nación gobernada por una compresión cristiana conservadora de la ley bíblica. Suena muy bonito. Ustedes quieren saber, o les voy a dar un ejemplo de la teología del dominionismo. ¿Ustedes saben quién es él? ¿No saben quién es él? Es el vicepresidente electo que está con Trump. Escuchen lo que él dice. Esta es la teología del ¿cómo dije? Dominionismo. Escuche, yo le puse subtítulos. Si necesitan que lo vuelva a repetir, lo pongo otra vez. The thing that we have to take away from the last 10 years is that we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. ¿Lo escucharon? Se los vuelvo a poner porque yo sé que tienen que leerlo. Escuchen o lean. The thing that we have to take away from the last 10 years is that we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. ¿Escucharon? Que tienen que ser despiadados en ejercitar el poder. ¿No les llama la atención esa palabra? ¿En qué época fue despiadado los gobiernos y la religión? ¿En el tiempo de qué? De la Inquisición. En el tiempo de la Edad Oscura. Pero se está volviendo a decir hoy día. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta teología o este movimiento quiere controlar usando la fuerza despiadadamente. ¿Estamos viviendo en el tiempo del fin? Just the words from that man, we know it's from the power of Satan himself. Solamente escuchar las palabras de este hombre, sabemos que provienen ¿de quién? Del enemigo mismo. Lo que no lo estamos viviendo, pero en lo que se está declarando, tenemos que esperarlo, porque viene. That's perfect, declared. It's been declared, it's been spoken by a man with power. Es algo que se ha declarado con un hombre que va a tener poder. It's not a matter of if, it's just when, because it's already. No es solamente de que sí va a suceder, es cuándo va a suceder. Hay otro movimiento que se llama el movimiento de teonomía. ¿Ustedes han escuchado este movimiento?
Ustedes recuerdan el sábado pasado les mostré un video donde había dos personas que dijo que todos los gobiernos iban a tener leyes dominicales. Yeah. Esas personas son de este movimiento. Oh, wow. El movimiento. So you're talking about like every government in the world, and tell me if I'm wrong, because this is how I'm understanding it. Every government in the world should enforce laws that everyone has to rest on the Sabbath, and everyone has to cast out idols, cannot practice idolatry in any fashion, and they have to put God first. So Right? no, that's extreme. I'm not saying that every nation should do that. I'm saying Okay. every nation will do that. Este movimiento de teonomía viene de la palabra teos en griego, que significa Dios, y nomos, ley. Es una forma hipotética de gobierno cristiano. Okay. En la que la sociedad se rige por la ley divina. Suena muy bien, ¿cierto o no? Aparentemente. Aparentemente. Los teonomistas sostienen que la ley divina, incluidas las leyes judiciales del Antiguo Testamento, deben ser observadas por las sociedades modernas. Este movimiento quiere regresar a las leyes establecidas. Muchos dirían, wow, suena muy bien. Pero este movimiento no tiene nada que ver con la ley de Dios. Es un movimiento que viene ¿de quién? Del enemigo. Y se está usando el gobierno y la iglesia. Y el propósito es que unirlas para que el gobierno civil pase leyes que obliguen a las personas a obedecer lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, cómo tienen que adorar, qué día tienen que adorar, dejando la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Es un movimiento muy peligroso. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Pero hay otro movimiento que está bien establecido, que se llama el nacionalismo cristiano. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esto? Este movimiento. Déjeme decirle lo que significa el nacionalismo cristiano. Ya vimos el fundamentalismo, el dominionismo, que busca dominio, el tionismo, que busca establecer leyes. Ahora, el nacionalismo cristiano es una forma de nacionalismo religioso que se centra en promover las opiniones, noten, opiniones cristianas de sus seguidores, con el fin de lograr prominencia o dominio en la vida política y social. Es un movimiento que ya está bien establecido. ¿Alguien de ustedes sabe qué sucedió en enero 6 del 2021? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que hubo un movimiento que trató de tomar el Capitolio? Que se abrieron paso. Miren lo que llevaba esta gente. ¿Ustedes miran lo que tiene en el pecho ese muchacho?
La Biblia. Ustedes miran allá, en la parte superior. Jesús es mi Salvador, pero Trump es mi presidente. ¿Y cómo iban con la fe mostrando la unión de la religión con el Estado? Ustedes pueden ver todos los videos que hay ahí en el internet y se va a dar cuenta que este movimiento nacionalista cristiano quería tomar el gobierno para imponer sus deseos. In order to impose his desire. ¿Por qué? Porque ellos desean dominio en la vida política y social. Perdón, pastor, ¿cuándo fue esa la fecha exactamente? Fue el 6 de enero del año 2021. Ahora, ¿ustedes quieren ver un ejemplo del movimiento cristiano nacionalista? Escuchen o lean. Si usted sabe inglés lo va a entender. Si no, lean. ¿Estamos listos? Esto sucedió en una iglesia cristiana evangélica. Escuche. I'm to the place right now. If you vote Democrat, I don't even want you around this church. You can get out. You can get out, you demon. You can get out, you baby butchering election thief. You cannot be a Christian and vote Democrat in this nation. I don't care how mad that makes you. You get pissed off as you want to. You cannot be a Christian and vote Democrat in this nation. They are God-denying demons that butcher babies and hate this nation. They hate this nation. Get mad all you want to. I don't care if you stand. I don't care if you throw tomatoes, praise God. I'm about to throw a microphone up in his house. CNN can eat my dirty socks. You cannot be a Democrat and a Christian. You cannot. Somebody say amen. Get out. Get out in the name of Jesus. I ain't playing your stupid games. Hey, we want to talk about the insurrection. Let me tell you something. You ain't seen an insurrection yet. You keep on pushing our buttons, you low-down sorry compromisers. You God-hating communist America. You'll find out what an insurrection is, because we ain't playing your garbage. We ain't playing your mess. My Bible says that the church of the living God is an institution that the gates of hell shall not prevail against it. And the Bible says that we'll take it by force. That's what the Bible says. Ese es un ejemplo del movimiento cristiano nacionalista. Que todo lo van a hacer, ¿por qué? Por la fuerza. Ahora, ese es un ministro cristiano. No tenía nada de cristiano. No estaba reflejando el carácter de Cristo. Pero ese es un ejemplo de ese movimiento. Y dice, por la fuerza lo vamos a hacer. No lo va a hacer por la fuerza de Cristo Jesús, sino por la fuerza del hombre. Ustedes recuerdan este video, yo se los enseñé la semana pasada, pero creo que entra muy bien aquí. No lo había puesto los subtítulos correctamente, pero ahorita ya los puse correctamente. Escuchen. I've been a Christian, a member of the Episcopal Church since I was 11. Lately, I've been studying these issues yet again. The various colonies, of course, had a whole variety of different religious attitudes. Many of them reestablished a religious control, in the same kind of control they were trying to avoid in Europe. And at the time of the Revolution and at the time of the establishment of the U.S. Constitution in 1787,
Many of the states had established religions with established religious rules. The benign aspects of them are things like the blue laws and similar, that Sunday closings and that kind of thing. Those are the more benign aspects. There were many that were much worse than that. A little bit uncomfortable. I feel a little bit uncomfortable being in a space where it feels to me like a little bit of a smug assumption that we all here are the smart good guys, and those people we're talking about who aren't in the room are the idiotic bad guys. I think that smugness is always dangerous. So I want to be honest that there's not as much a binary between pro-Christian nationalist and a pure separation of church and state as we might like to imagine. If you like having Christmas off as a national holiday from work, if you feel that the idea of giving these random Jewish, Muslim, Hindu, Jain holidays that you haven't even heard of and you don't know what they're about off from school, and the idea that scheduling around them seems a little bit ludicrous to you, you may in fact have more sympathy, I won't say to Christian nationalism, but to the reality of Christianity as state religion than might be comfortable to admit. And Christianity is the state religion of the United States. I found it very telling, Representative Barnhart, that you referred to the blue laws as benign. There was a Supreme Court case in 1961 brought by a bunch of Orthodox Jews who, per our religious obligations, cannot engage in commerce on the Sabbath, to challenge Pennsylvania's blue laws and allow them to open their retail businesses on Sundays because their retail businesses were going to be closed on the Sabbath. And 6-3, the justices found that the blue laws did not violate the Constitution. The Jews lost that case. So we don't have as much a separation of church and state that we like to have as ideal. That said, I think what journalist Masha Gessen refers to as aspirational hypocrisy is extraordinarily important. It's important that we invoke the aspiration of separation of church and state, that we hold on to that. And I guess one other loving critique I want to offer to my fellow panelists is, from where I sit, true Christianity looks pretty diverse. True Christianity includes the Crusades. True Christianity includes the Spanish Inquisition. I don't think you as Christians get to sit here and say that your vision of love thy neighbor and don't impose your will on them is the real Christianity, and Christianity of spreading Jesus's good news by the sword if necessary is not real. From my generational trauma inheritance, I will tell you that Christianity is plenty real. It has plenty of history behind it. And for sure, I'm happy to join you in advocating against it, that shouldn't be the Christianity that is the law of this land. But again, I want to challenge us to push against the binaries that set up the group of people in the room as the smart, right people who really know what Christianity is. And I will say, it's totally my struggle too. In this moment in history, I am constantly resisting the temptation to speak for real Jewish values. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que dijo esta persona judía? Dijo, el verdadero cristianismo se lleva a cabo por medio de ¿qué? De la espada. Básicamente le estaba diciendo a todos los congresistas y a los líderes que estaban ahí, no sean hipócritas. No hay separación de la iglesia
y el Estado. Ustedes quieren pasar leyes que le llaman leyes benignas, bonitas, misericordiosas. Todo lo que es a la fuerza va en contra de la palabra de Dios. ¿La profecía se está cumpliendo? El ejemplo que esta señorita nos da es cómo nosotros podemos ser diplomáticos en decir la verdad, tal como es. En la forma como ella habló, dijo la verdad. Y si ustedes notan, la persona que estaba a su lado se estaba, ¿qué?, moviendo y agachando la cabeza. Incómodo. Eso es lo que tenemos que trabajar, practicar y pedir el poder del Espíritu para poder expresar con el amor, con la inteligencia que solamente viene del cielo. Porque en el tiempo del fin, muchos de nosotros tendremos que dar razón. We're going to have to give a reason. Vamos a tener que dar razón de nuestra fe y vamos a ser puestos en situaciones como esa, con hombres muy inteligentes, muy instruidos. Y usted y yo necesitamos tener el Espíritu Santo para poder hablar y levantar la verdad de nuestro Dios, sin ofender. Esto nos debería de motivar a confiar plenamente. Muy inteligente, ella dejó a todos los que estaban ahí en una forma que tenían que pensar. Y inteligente que actuó ella y rodeada de hombres, entre comillas, muy importantes. Pero la más importante ahí fue ella, ante los ojos del Padre, y ellos se vieron humillados. Se vieron mucho en el Señor, muy agachados. Y esa es la verdadera verdad. Porque así dice la palabra de Dios: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ella lo está haciendo. Ahora, todos estos movimientos que acabo de mencionar, ¿recuerdan cuáles son? El fundamentalismo, el dominionismo, el tionismo y el nacionalismo cristiano. Tienen como objetivo obligar a la nación, al pueblo, a seguir leyes, que muchas de esas leyes van a ir en contra de la palabra de Dios. Y va a ser introducida por los dos lados, lo civil y lo religioso. ¿Ustedes lo miraron? Que el gobierno lo está diciendo y la religión lo está diciendo. ¿Se está qué? Uniendo. Porque aquí en los tres, pastor, se está dando la misma idea disfrazada de diferente manera, pero es la misma. Ya. Ahora, hay un plan establecido. Y les voy a mostrar unos videos que el plan, que se llama la Agenda 2025, tiene como propósito. Esta Agenda 2025
tiene como propósito cambiar la Constitución, cambiar leyes, establecer leyes. Ahora, la persona que ustedes miran ahí es el presidente Trump. Y el que está al lado se llama Kevin Rogers. Él es el presidente de una organización que involucra muchas otras organizaciones y han establecido un plan, una agenda que tienen como propósito seguirlo para establecer todos estos movimientos que hemos mencionado. Escuchen. Now that the election is over, I think we can finally say that, yeah, actually Project 2025 is the agenda. Ahora que la elección terminó, el propósito es llevar la Agenda 2025. Ahora escuchen al presidente de todas las organizaciones que crearon esta agenda. The basis of the plan is public. You can see that at project2025.org. There are parts of the plan that we will not share with the left. The executive orders, the rules and regulations. Just like a good football team, we don't want to tip off our playbook to the left. ¿Escucharon? Solamente dieron una parte de la agenda, pero todo lo que involucraba el establecimiento de las leyes lo dejaron a un lado. Porque dicen, no podemos decir todo, porque lo que viene va a ser algo que va a ser establecido, obligado y llevado a cabo. Escuchen. Our recent explication, or one recent explication you might have seen, you might have even signed, called for, quote, restoring to our nation a proper public orientation toward the virtues of patriotism and courage, honor and loyalty, religion and wisdom, man and woman, the Sabbath and the sacred, and reason and justice. ¿Ustedes notan cuál es el propósito de esta agenda? Religión, sábado, sagrado. Cuando ellos hablan del sábado no están hablando del Shabbat. Están hablando del domingo. ¿Cuál es lo que viene detrás de esta agenda? Viene lo que todos estos movimientos que acabamos de ver, que es establecer dominio, fuerza, poder. ¿No es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 13? Poder civil y religioso. Y establecerlo para que toda la nación lo guarde, lo cumpla. Hermanos, las aguas se están agitando. El río suena porque lleva las piedras. Y usted sabe lo que dice, que cuando el río suena es porque piedras lleva. When you hear the river sound, is because it's carrying rocks with it. Si estamos escuchando estos movimientos que los ha expresado organizaciones civiles, gobierno y religión, ¿qué nos está diciendo esto? Que la profecía se está cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Odia. Deja el pecado. Porque tu Salvador viene.
¿Ustedes miran esta noticia? Académicos de la nueva derecha abogan por una legislación bíblica, una ley bíblica, en una conferencia de Steubenville. ¿Usted sabe quién es el que está ahí parado? Es el futuro vicepresidente. Uno de los oradores que estuvo ahí en ese lugar, buscando legislaciones, uno de los oradores que estuvo presente ahí, miren las cortinas que están ahí, ahí está el futuro vicepresidente de esta nación, buscando leyes bíblicas para establecerlas en el gobierno. Escuche. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. ¿Escucharon? Ese sábado no es el Shabbat, es el domingo. Y déjeme decirle que con esa información que él da, hay muchos aún de nuestras iglesias que hay confusión y están pensando que es el mismo sábado normal. Aún vamos más allá. Como alguien que le dijo aquí a mi hermana Estela no hace mucho tiempo, hace que una semana, dos semanas, un ministro le dijo, nada está sucediendo. No se preocupe. Todo está tranquilo. Ni escuchando ni mirando, porque no hay ojos ni hay oídos. Paz y seguridad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? Destrucción repentina. Pero esa destrucción no viene para los que están conociendo el tiempo. Para los que conocen el cumplimiento de la profecía y de lo que tiene que hacer: arrepentirse, creer en el Evangelio, odiar el pecado, dejar el pecado, con el poder de nuestro Dios. La destrucción no va a venir sobre los fieles, porque el fiel se preparará y hará la voluntad de Dios para estar listo para hoy día. Porque este es cumplimiento profético. Deberíamos de despertarnos y arrepentirnos. Pedir el poder de Dios para odiar el pecado. Génesis 3:15. Dios pone enemistad, odio en contra del pecado. Pero usted y yo tenemos que clamar por ese poder. Y al darnos cuenta que la profecía se está cumpliendo, levantemos nuestra vista. Y al mirar que el tiempo se cumple, caigamos de rodillas, quebrantando el corazón, humillando nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, para pedir poder de Dios. No nos quedemos nomás mirando allá. El Señor quiere que quebrantemos nuestro orgullo. No solamente tiene que ser pecados abiertos, sino también pecados de ¿qué? Del corazón, del carácter, en el cual tenemos que arrepentirnos y pedir el poder para odiarlos. ¿Usted cree que es posible odiar el pecado? Sí.
Enmity. Es una enemistad que Dios quiere establecer. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, el mayor dolor no es en usted, es en su Salvador. Amen. Extreme hatred. Porque no solamente lastima a nuestro Salvador, lastima nuestras vidas, sino que lastima también a los que nos rodean. ¿Conocemos el tiempo? Ay, ay, ay. Escuchen. The Democrats haven't flipped a single Republican seat. So there is the possibility here of a complete united Republican government with Donald Trump as the president and with a Republican House and Senate, which means that in terms of appointments, in terms of immigration policy, economic policy, environmental policy, you name it, he could have a pretty blank check. ¿Escucharon? Blank checks. Un cheque en blanco. ¿Recuerdan lo que dijo el vicepresidente? Tenemos que usar el poder brutalmente. You remember what the vice president said? We have to use the power what? Viciously. Viciously. Un cheque en blanco. Es tiempo de dejar de ser arrullados y despertarnos. Nos preocupamos por cosas insignificantes. We worry about insignificant things. Ay, because he's been mean to me. Ay, porque ha sido muy malo conmigo. Ay, because he said this to me. Oh, porque me dijo esto. Ay, porque no me puedo llevar muy bien. Ay, because I cannot handle that person. Hermanos, ¿qué importa? El tiempo se está terminando. We have been given the future of eternity to rest upon us. Dios nos ha dado un futuro eterno en el cual llegaremos a descansar, pero ahora hay que despertar. El Señor nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros, que es proclamar que Cristo viene pronto, pero proclamar el evangelio de arrepentimiento, de odio al pecado, de un reavivamiento y una reforma. En su vida, en mi vida primero, para que ese reavivamiento y reforma sea reflejado en mi hogar, con mi esposa, mis hijos, y que se vuelva a reflejar ¿en dónde? Aquí, en su iglesia. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar, porque mire nuevamente Juan 13:19, el propósito de la profecía. Juan 13:19. Este es el problema. El problema es que al ver la profecía cumplirse, fíjense lo que nos declara. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Para que creas que yo soy, dice Cristo Yeshua. ¿A qué se refiere cuando Él dice que tú creas que yo soy? ¿Quién es Él? El yo soy. ¿Cuándo se declaró el nombre? ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Yo soy el que soy. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios.
Ahora, fíjense lo que Cristo Yeshua dijo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días. Cuando le dijeron, cuando iban a agarrarlo, le dijeron, Yeshua de Nazaret. ¿Cómo respondió él? Yo soy. Ellos sabían muy bien quién era cuando él dijo, yo soy. Pero aún así, lo rechazaron. Y hoy día, conociendo que la profecía se está cumpliendo, Él te dice a ti, yo soy. Tienes dos opciones, aceptarlo o rechazarlo. El gran yo soy te ha hablado. Es tiempo de despertar. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de pedir que el gran yo soy ponga odio, enemistad en contra del pecado. Y cuando Dios trae el reavivamiento y la reforma a su mente y a su corazón, usted tiene una responsabilidad, porque usted ya conoce el tiempo y usted tiene que hablarle a todo aquel que no lo conoce para que crean en el gran yo soy. El tiempo, así ya no estamos así. Estamos así. Hermanos. Yes, brother. I want to thank you for the words of encouragement, Yo quiero agradecer por las palabras de aliento, because it's those very words of encouragement that produces the enmity. porque esas mismas palabras de aliento es lo que produce la enemistad contra el pecado. Amongst all the rest that he tells us in his word. Y vemos todo lo que Él nos ha dicho a través de ¿qué? Because he said in De su palabra. 15, I will put enmity. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él dice, yo pondré enemistad. That's in us. He's going to put the enmity in us. Esa enemistad está dentro de nosotros. How? ¿Cómo? Things like encouragement and everything else that he tells us. En las palabras de aliento y todo lo de que demás nos ha declarado. I want that kind. Yo quiero esa enemistad. Y esa enemistad es cuando permitimos que Él more en nosotros. Amen. Él en nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es la vida, No worries. es el camino, es la palabra, es la resurrección, es el gran yo soy. Gloria a Dios, porque usted conoce el tiempo. Y cuando conoce usted el tiempo, usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer. Tomemos la decisión. Es tiempo. Preparaos, preparaos, preparaos. In English you say, get ready, get ready, get ready.